Cambiemos de tema y hablemos de este otro caso que nos indigna. Tiene que ver con un nuevo hecho de violencia intrafamiliar. Y digo nada más, atendiendo a lo que vamos a ver en el video, en los videos en realidad que son pruebas dentro de este caso y que va a indignar a muchos porque seguramente muchísimas mujeres en este mismo momento estarán viviendo lo mismo de manera silenciosa en sus casas y teniendo a sus hijos como únicos testigos de estas agresiones. Fíjense, esto pasaba en el año 2020. Le vamos a llamar María a esta mujer a la que no podemos identificar por justamente su intimidad en su calidad de víctima. Y estamos viendo el instante en que se da una discusión efectivamente con su marido, el papá de sus hijos. Fíjense cómo este hombre se levantaba de la cama y ya le daba una patada. Le empezaba a golpear con puños cerrados en el rostro, así como también en el abdomen, gravísimo. Esto en el año 2020. Una relación realmente tormentosa, un infierno que ella vivió durante 8 años, si bien estamos hablando de una relación mucho más larga. Ella tiene, en este caso, los registros de las agresiones ya desde hace un buen tiempo, 2020, lo que pasaba dentro de la habitación, pero hay más videos y lo que van a ver posteriormente les va a doler. Más aún porque los chicos están involucrados, están de por medio, no solamente de testigos, porque son víctimas indirectas dentro de todo, porque sufren esos golpes de manera psicológica. Fíjense cómo la hija de ambos de 15 años va y trata de separarlos, pero en este caso el hombre salió allí de una de las habitaciones y directamente, sin mediar palabras, la ataca de la misma manera, con puños cerrados, de una forma bastante salvaje, cobarde, de no creer. La hija estaba presente y no solamente ella, también el hijo de ambos de 8 años, que muchos no pueden hacer más que decir, papá, soltala. O sea, duele ver esto. Y ahí está, vemos que él, a modo así de intimidarla, saca la remera, porque es lo que da a entender que parece que quiere seguir con la agresión. Pero pasemos al otro video de este mismo día. Esto ya tiene que ver con el 28 de septiembre del 2023. Fíjense, ahí está la señora, les decía, le voy a llamar María, tratando de arreglarse, y vuelve el hombre y la agrede nuevamente. Pero en este caso ya la arrastra por el suelo. Fíjense, ante la mirada de sus hijos. Por Dios, qué tipo de persona, de ser humano tenés que ser, no es así solamente hombre, de ser humano tenés que ser para hacer esto. Muy cruel. Y la imagen que más duele es cuando los chicos van y tratan de calmar por lo menos a la mamá. Porque ¿qué pueden hacer más, verdad? Y esto genera toda una serie de situaciones en la familia donde los chicos crecen prácticamente normalizando la violencia. Posiblemente este hombre creció viendo a su papá hacer lo mismo con su mamá, quién sabe, lo normalizó y en este caso lo volvió a replicar en su propia familia. Y los chicos siendo testigos y víctimas también de este hecho. Y hoy hablábamos con María porque ella vino hasta el canal. Tras 8 años de silencio, ella decidió hablar justamente por pedido de sus hijos. Imagínense llegar hasta ese punto. Porque el de 8 años le dijo, imagínense la mentalidad de un chico de 8 años desesperado sobre esta situación y le dijo, mamá, papá no te ama. Entonces ella finalmente se dijo a ella misma, ahora, ¿qué estoy haciendo en esta relación donde efectivamente estoy siendo solamente maltratada y golpeada? Y la hija, que una vez que se enteró que la mamá le denunció al papá, que es este hombre que estamos viendo, ya detenido por cierto, le felicitó y le dijo que ahora por fin vamos a ser felices. Realmente es algo bastante complejo porque mucha gente dice, pero ¿cómo pio 8 años? ¿Qué es lo que hacía ahí todavía? O sea, queriendo culpar a la víctima. Pero muchas veces las víctimas, porque están justamente bajo ese sometimiento, esa situación de abuso, normalizan lo que están pasando, hasta llegan a justificar, porque se da también una cuestión psicológica de por medio, piensan que eso es sostener una familia, ¿verdad? Está de por medio muchísimas cuestiones que no podemos juzgar solamente mirando de afuera, pero sí podemos juzgar lo que vemos en este video y es cobarde lo que estamos observando. Y yo lo único que le decía a María, no es su nombre real, aclaro eso, es que denuncie y que explote lo que tenga que explotar, que explote todo, porque quien se molesta por esta denuncia es cómplice de este tipo de hechos, ¿eh? Y justamente para abordar ese aspecto, en instante vamos a hablar un poco con la fiscal especializada en violencia intrafamiliar, Estela Mari. Ella no tiene la causa, aclaro eso, pero queremos hablar un poco con ella ante la experiencia que tiene en esta unidad especializada en estos tipos de casos, cómo sobrellevan, porque acá no es solamente dirigirlo hacia una cuestión judicial, no. Acá también se tiene que hablar de contención psicológica, tanto para la señora como para los hijos.
¿Cómo podemos entender la mentalidad de una mujer que decide someterse a una relación como esta durante 8 años y que la lleva justamente a tomar esta decisión que dentro de todo es liberadora? Enseguida vamos a hablar con ella porque vamos a recapitular con usted lo que nos contaba hoy aquí, justamente en los pasillos del SNT, esta mujer que vino desesperada. ¿Por qué? El temor, como todas las víctimas que denuncian. Este hombre está detenido ahora, pero ¿qué va a pasar cuando recobre su libertad? Tienen miedo. Justamente tiene miedo esta mujer de que vuelva y termine lo que empezó. Vamos a escuchar lo que decía en esta entrevista. Ya llegué a un punto que dije ya tenía que parar esto por seguridad de mis hijos, para darle una estabilidad a ellos y estar yo en paz y vivir tranquila, porque eso no era vida para mí. Entonces dije hasta acá llegué y mi hija fue la que más me impulsó a hacer esto, porque una vez me dijo, mami, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Y luego cuando ya tomé la decisión, me dice mi hija el sábado felicitándome, no puedo creer que esto por fin esté pasando, que nos estemos liberando de este sufrimiento en el cual vivíamos. Llego hasta ustedes porque el fiscal lo acusó muy ligeramente. La acusación del fiscal es muy endeble. Y la jueza fue la que entendió que la persona no puede estar en libertad, entendió la peligrosidad de él y por eso pidió la prisión para él. ¿Él sigue en prisión? Sigue en la comisaría. Entonces mi miedo es que cuando su defensor apele, Cámara revoque y salga en libertad. Bueno, es lo que decía esta señora sobre su decisión de cortar la relación, no solamente eso, sino denunciar a este hombre, porque ya tenía todas las pruebas todo el tiempo en su momento, pero ese pensamiento de pensar de que vas a destruir tu familia es lo que la mantenía allí callada y viviendo estos abusos que se pasaron de la raya. Obviamente no se justifica ningún tipo de agresión, en ningún momento se tiene que aguantar, pero uno cuando está metido en estos tipos de casos, y lo digo porque justamente ya hemos informado varias veces, ¿verdad? Uno trata de especializarse en el área, entiende que no es tan fácil para las víctimas. Y sobre eso precisamente quiero hablar con la fiscal Estela Mari Ramírez. Ella es titular de la unidad especializada en la lucha contra la violencia familiar aquí de Asunción. Y basándonos, si bien en este caso no vamos a especificar ni hablar acerca de lo que tiene que ver con este proceso, pero sí usarlo como referencia fiscal acerca del por qué una mujer calla mucho tiempo, aguanta una relación como esta, qué es lo que se viene posteriormente. Contanos un poco más. Bienvenida, fiscal. Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Realmente es muy interesante tener este tipo de conversaciones en relación a lo que es violencia familiar, que afecta en un 90% a las mujeres. En Paraguay tenemos un alto índice de denuncias por violencia familiar y este índice generalmente, como ya he manifestado, en un 90% afecta a las mujeres. Muchos son los factores que conllevan a que una mujer no realice la denuncia con un primer golpe o con un primer maltrato. Ya sea esto por una dependencia emocional, por dependencia económica o por presión de la familia misma. Entonces existe lo que nosotros llamamos el ciclo de violencia, en la cual están inmersas muchas de las mujeres que son víctimas de violencia. Este ciclo de violencia se compone de 3 fases. Fue estudiada por la psicóloga estadounidense Leonor Walker. Ella estudió a sus pacientes que fueron víctimas de violencia familiar durante 40 años y estableció 3 ciclos de la violencia, ¿verdad? Está la primera fase, que es la fase de la discusión, la segunda fase, que es la fase donde eso ya va escalando y ya va en una agresión, y luego está la tercera fase, que es la fase del arrepentimiento, del perdón y de sostener de cierta manera a esa familia y ir sobrellevando esa situación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la estadística? La estadística dice que eso se vuelve a repetir, tiende a repetir. Es por eso que le llaman ciclo de violencia. Hoy día sí tenemos una gran cantidad de denuncias que ingresan en el Ministerio Público, ya sea por violencia física o por violencia psicológica. En el caso de la violencia física,
digamos, es un poco más rápido el proceso porque al constatar con el médico forense que esta persona tiene lesiones causadas por esa agresión física, por el agresor, inmediatamente el Ministerio Público ya puede presentar la imputación ante el Juzgado Penal de Garantías. Y cuando es una violencia psicológica, se dificulta un poco más el proceso porque la víctima debe esperar el agendamiento que se realiza en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, que en una causa, digamos, que está ingresando hoy por violencia psicológica, esa cita está siendo agendada ya para noviembre de este año. Entonces es ahí un poco donde, digamos, que se lentifica el proceso cuando se trata de una violencia psicológica. Muchas personas minimizan la violencia psicológica, pero también produce un daño severo en la víctima, esto ya sea en su autoestima, en su vida futuro, repercute de muchas maneras y muchas veces digo yo que es hasta peor que una agresión física a la víctima. Fiscal. Entonces... Y en ese sentido, ahí nomás te quiero detener porque también me quiero referir a algo respecto a la violencia psicológica. ¿Hasta qué punto también trasciende un proceso referente a una denuncia como esta en el ámbito judicial? Pues también se minimiza, da la sensación en ese sentido. Por eso muchas personas nos animan a denunciar. Así mismo es, muchas veces realmente esto se minimiza. ¿Por qué? Porque naturalizamos los maltratos. Vivimos en una sociedad, digo yo, sumamente violenta porque basta fijarse en los comentarios de las noticias, de los periódicos, van a ver cómo estamos todos, ¿verdad? Que con un lenguaje violento hacia la otra persona. Y eso trasciende porque ¿qué pasa? En la vida familiar también la mujer padece eso, especialmente aquellas mujeres que sufren de esa dependencia económica y que toleran no solamente como en este caso 8 o 10, incluso toda una vida, tolera ese maltrato, esa discriminación en relación a su pareja, ¿verdad? Muchas veces se da por eso, porque esto se da muchísimo en todos los casos, y viene aparejada de la violencia física en muchas de las denuncias. Entonces hay que atender. Desde el 2018 hasta la fecha tenemos casi 200.000 denuncias que ingresaron en el Ministerio Público por violencia familiar. Y ahí es donde me quiero detener porque muchas veces se ataca. Se dice, bueno, la ley 5777/16 de protección integral a las mujeres es inconstitucional porque beneficia a la mujer. Pero ¿qué vas a hacer? Un Estado debe tomar una política criminal si es que de 200.000 causas que te ingresan al Ministerio Público por violencia familiar, en un 90% las víctimas son mujeres. O sea, tu estadística te dice que principalmente tus víctimas son mujeres y el Estado tiene que establecer una política criminal para disminuir o erradicar ese índice en relación a ese hecho punible. Es el primer hecho punible más denunciado a nivel país. Ahora, o sea, tenemos un problema social en relación a la violencia intrafamiliar. Ahora, fiscal, ¿qué esconde un hombre como este, agresor hasta ese punto? Porque, bueno, la violencia física ya es la última parte del ciclo prácticamente. Ahora, si es que no llegan a un hecho de feminicidio, que bien sabemos es prácticamente el patrón repetitivo dentro de estos tipos de casos. ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Verdad? Porque una quiere entender, porque no todos los hombres son así, hay que decirlo, ¿verdad? Pero hay muchísimos casos porque son crueles encima, porque me explicaba hoy la señora que resultó víctima en este caso, que hasta se negaba, por ejemplo, a ayudarla, le decía cosas hirientes, la humillaba. ¿Cómo se puede entender de que decida estar con una persona a la que está maltratando y humillando? Y en este sentido ella estaba inmersa en el ciclo de violencia, del ciclo de violencia descrito por esta psicóloga Leonor Walker. Ella
con tal de sostener su familia, de tener hijos, marido, tener esa familia. Entonces ella soportó, porque 8 años, según estuve escuchando, Sí. ella venía ya soportando tanto los maltratos psicológicos y también físicos de por medio. Entonces realmente es por ahí donde va, porque también, atención, en los procesos que nosotros llevamos, muchísimas de las mujeres se retractan. Hay un índice altísimo de retractación de las mujeres que realizan la denuncia, ya sea en la etapa de investigación, vienen otra vez a decir al Ministerio Público que el hecho no sucedió. Y eso se da por la dependencia emocional, por la dependencia económica, por la manipulación, por la presión familiar, en muchos de los casos también. Entonces, el alto índice de retractación también da un mensaje, justamente estaba escribiendo yo el otro día, un mensaje de impunidad para el que ve, para el tercero que observa ese proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces desde un inicio ellas se niegan a someterse a la evaluación psicológica, no permiten que se les realice esa inspección médica, o se va en la audiencia preliminar, se retracta, vuelve con su pareja. Entonces, ¿qué necesita la mujer? La mujer necesita un tratamiento integral, serio y eficaz por parte del Estado para que pueda abandonar ese ciclo de violencia y que ella pueda empoderarse también como mujer. Esa parte es bastante importante la que menciona, fiscal, porque dentro de estos tipos de relaciones abusivas sabemos que en la mayoría de los casos se va a presentar el arrepentimiento por parte de la víctima porque existieron factores que influyeron. Hay que recordar que ella justamente en su calidad de víctima está psicológicamente vulnerable. Eso significa que allí tiene que intervenir la justicia y entender que eso ya forma parte de un patrón que normalmente no está pasando últimamente. Que porque la mujer se fue a querer retirar la denuncia o retractarse, es como que abandonan el caso. Y es allí donde se tiene que apretar. Exactamente, es allí donde ella tiene que recibir esa atención, y siempre digo yo, porque cuando hay violencia se estableció un protocolo, una ruta de intervención. Están involucradas varias instituciones, sabemos que la Policía Nacional, porque ¿qué pasa en un proceso penal? Cuando no tenés una violencia física en relación a una inspección, un elemento de sospecha para tu imputación, mientras se investiga se estableció un protocolo para que la víctima esté resguardada o esté en seguridad. Pero ¿qué pasa con ese protocolo? ¿Por qué fracasa muchas veces ese protocolo? Porque la policía no tiene la capacidad para realizar esa ronda diaria que le pide el Ministerio Público, ya sea por la cantidad de causa, por la falta de recursos. Sabemos que ni siquiera pueden controlar el arresto domiciliario. Imagínense ustedes cuando nosotros pedimos esa medida de protección para la víctima, para que vaya todos los días a su casa a verificar cómo está, que se le establezca un número telefónico prioritario cuando ella llama para solicitar algún auxilio en relación, se solicita también al juzgado de paz la restricción, la prohibición de acercamiento. Se estableció todo un protocolo para que la víctima, mientras dure esa investigación, esté en resguardo y esté protegida. Pero muchas veces no vemos reflejado eso en la realidad, porque como se dice, y tampoco podemos predecir quién es, porque hoy día tenemos más de 200.000 denuncias, no puedes decir cuál de esos sujetos va a amanecer y va a estar con pensamientos homicidas en esa mañana. Entonces es muy difícil predecir también esa situación, porque a veces no solamente aquel que da un golpe brutal a la mujer es el que termina matándola, sino muchas veces aquel que ejerció violencia psicológica, en muchos de los casos también es un autor de feminicidio. Claro, y entonces, finalmente la dinámica en la que se termina convirtiendo esta serie de falencias es: la denuncia fue prácticamente el puntapié para que el agresor decida hasta acabar con la vida de su víctima, que es lo que estamos viendo últimamente. Por eso mismo, es que no se están animando a denunciar. La denuncia es un factor de riesgo también para la mujer, porque muchas de las personas, dicen, ya me denunció, no tengo más nada que perder. Como hemos observado, en la mayoría de los feminicidios que ocurrió ya tenían como antecedente una denuncia anterior. Restricciones, entonces, todo. Pero esa capacidad no se está teniendo para
controlar de forma eficaz y que realmente esa víctima esté protegida. Es un protocolo maravilloso la que se estableció para que la víctima esté protegida, pero en el campo real la Policía Nacional no puede cumplir con esa ronda diaria, con esa visita diaria a las víctimas de violencia. Imagínense 200.000 denuncias y tener que controlarle, porque en cada caso se debe de imprimir el protocolo que es obligatorio justamente para resguardar a la víctima que realiza la denuncia y mientras dura esa investigación que realiza el Ministerio Público, porque en muchos de los casos no se puede presentar una imputación de forma automática. ¿Por qué? Porque también procesalmente y constitucionalmente requiere los elementos necesarios para presentar esa imputación correspondiente y pedir la privación de libertad del agresor en este caso. Ahora, doctora, con respecto a la ley 5777, allí se prevén varias cosas, como por ejemplo el fortalecimiento económico para las instituciones que se encargan justamente de tratar la violencia contra la mujer. ¿Qué pasa con la aplicación de esta ley? Porque es una ley que tiene bastantes artículos, el fortalecimiento, habla también del empoderamiento de la mujer, muchas cuestiones que de repente no se ven reflejadas a la hora de la aplicación correcta de esta ley. Así mismo es, y es como dice la profesora Claudia Crecione, el papel resiste todo. Nosotros en el Ministerio Público, como ya había explicado, también por la falta de presupuesto, cuando existe una situación de riesgo, la víctima se va y dice, bueno, tengo este problema, tengo esta violencia, él no me agredió físicamente, pero tengo estas amenazas, me trató de esta manera. Entonces con la sola declaración no se puede presentar una imputación. Entonces acudimos al Centro de Atención a Víctimas para que le realice una evaluación a esa mujer, para que la psicóloga la atienda y me diga, bueno, esta realmente sufrió ese daño psicológico o realmente está en una condición de vulnerabilidad y de riesgo para que yo pueda presentar esa imputación y pedir la privación de libertad de esa persona. Imagínese, hoy acudí a hacer una denuncia por violencia psicológica, te están agendando en el Centro de Atención a Víctimas para el mes de noviembre o diciembre, y esa es la falta de presupuesto que se ve reflejado. No podemos contratar más psicólogas para brindar una atención eficaz y oportuno en el tiempo necesario para estas víctimas. Comenzamos porque ¿quién es el que recibe la denuncia de violencia? Los primeros son las comisarías, los efectivos policiales, y que comunica a la fiscalía o directamente la víctima acude a la fiscalía a realizar su denuncia. Somos nosotros los que tenemos el primer contacto con esa víctima y en muchas de las ocasiones no podemos dar esa respuesta en forma inmediata o cubrir esa necesidad que la misma requiere. Imagínense también el Ministerio de la Mujer también debe de realizar esa asistencia psicológica. ¿A qué efectos? Porque recuérdense que el proceso penal está para investigar y condenar, claro, en este caso, al supuesto autor. Pero la víctima requiere ese tratamiento integral, requiere esa ayuda terapéutica para que ella pueda salir de ese ciclo de violencia, pueda empoderarse. Y también en muchos de los casos, cuando hay una dependencia económica, que ella también sea cabeza de familia y pueda sustentar a su familia, ¿verdad? Entonces no vemos tampoco eso reflejado. ¿Por qué? Porque las instituciones de prevención y de atención a víctimas también están saturadas y con mucha falta de presupuesto en relación a la atención a la víctima. Y acá, doctora, entonces, de salud mental de los hospitales públicos. Discúlpame que te interrumpa. Y acá el Estado es el que está fallando entonces, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener una ley que tiene muchos principios? Por ejemplo, quiero mencionar nada más estos principios que habla de políticas públicas. Las políticas públicas incluirán medidas que tomen en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres, dice, en particular de las mujeres en situación de violencia. Fortalecimiento institucional, se crean y amplían los mecanismos, normas y políticas de prevención, atención y protección y sanción de hechos de violencia hacia la mujer
incluidos los mecanismos nacionales, departamentales, municipales de adelanto de la mujer, promoción de derechos, habla de empoderamiento y además, esto muy importante que dice, asignación y disponibilidad de recursos económicos. El Estado garantiza los recursos suficientes y necesarios para la aplicación efectiva de la presente ley, dice doctora. Sí, así mismo, pero eso no se ve reflejado en la realidad. Es como te dije, el papel lo soporta todo. Se crean leyes, pero la no tiene realidad soporte. es otra, la realidad es otra. Tenemos muchas mujeres víctimas de violencia que muchas veces viven con la suegra o viven y deben de abandonar esa vivienda y muchas veces no tienen ni qué comer, no tienen para su pasaje. Nosotros en Alto Paraná hoy día hay un proyecto para hacer también una vivienda que es parecido a Ciudad Mujer, un albergue para las mujeres que son víctimas de violencia. Imagínense, estamos teniendo en proyectos, o sea, se está ejecutando, pero todavía hoy día yo no tengo dónde llevar a esa víctima si me viene con 3 o 4 hijos en la fiscalía. La realidad es otra, la realidad es otra, la realidad es triste. Tenemos que repensar como sociedad, pasa mucho también por la educación, hay que educarle a los hijos. La violencia nunca es buena, no hay que normalizar la violencia. Eso te quiero preguntar un ratito, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo también, te voy a pedir que seas breve en la respuesta referente a esto, porque me imagino que como Fiscalía también ustedes hacen un análisis referente a las conductas de los agresores. ¿Qué hay por detrás? Enfermedades psicológicas, psiquiátricas, ¿cómo podemos interpretar de acuerdo a la mayoría de los casos que ustedes llegaron a recibir? En muchos de los casos se naturaliza mucho la violencia, los maltratos. Y, o sea, 2 de los factores importantes en relación a la detonante, digo yo, siempre de la agresión, es el consumo de bebidas alcohólicas que le desinhibe a una persona y le hace cometer atrocidades. Y otra es en este caso también el consumo de drogas. Tenemos casi, diría yo, en un 70% de las denuncias de aquellas personas que vienen a denunciar agresiones físicas se da ya sea en estado etílico o también en muchos de los casos con el consumo de drogas. Entonces, como sociedad realmente debemos de repensar muchísimas cosas. Hay que aplicar esto desde el nivel inicial en las escuelas, en las casas. La violencia no es buena, no hay que permitir violencia entre hermanos, no hay que normalizar los maltratos. Debemos como sociedad también empezar a educar a las personas a respetarse, a tolerarse en todos los casos, pero permitir la violencia, ya sea física o violencia psicológica, ya debemos de tratar de erradicar, porque estamos teniendo un problema serio. La cantidad de denuncias es excesiva. Es preocupante, totalmente. En un solo día se llega a recibir 40 a 50 denuncias de violencia familiar. Imagínense ustedes que tenemos que nosotros imprimir los protocolos en un plazo de 72 horas a más tardar. Tenemos que llamarle a la víctima tiene que ser inspeccionada por el médico forense, la víctima tiene que recibir contención. Nosotros como agentes fiscales debemos de oficiar y solicitar la medida de protección al juzgado de paz. Debemos de remitir ese oficio al Ministerio de la Mujer para que esa mujer también sea atendida y reciba esa asistencia psicológica, porque en el Ministerio Público nosotros tenemos psicóloga, pero es solamente a los efectos forenses. ¿Qué es lo que le causó ese hecho punible? Si le dañó psicológicamente, si existen consecuencias de ese hecho punible. Si hay algún síntoma psicosomático demás en la víctima en relación al hecho punible, pero ellas en el Ministerio Público no reciben esa atención terapéutica para que puedan superar ese hecho, salir o cortar con ese ciclo de violencia y vivir ya en una vida sin violencia. Fiscal. Entonces, sí, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, una cuestión de tiempo nada más que tenemos aquí justamente en el programa. Queríamos hablarlo contigo y yo creo que tenemos allí un panorama
resumido de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Hay una ley, pero lastimosamente no hay recursos que soporten esto. Entonces hay que trabajarlo, hay que seguir haciéndolo. Lastimosamente hay mujeres que siguen siendo víctimas y nos gustaría decir, salgan, váyanse a la primera, pero eso sería en un mundo ideal y que no concuerda con la realidad. Así que vamos a seguir hablando de estos temas seguramente. Gracias, fiscal, por tu tiempo. A las órdenes, muchas gracias. Igualmente, hasta luego, la fiscal Estela Mari Ramírez, que es del área de la lucha contra la violencia familiar, hablándonos